Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Para esta parte de nuestra escuela dominical quiero pedirles que por favor me acompañen con sus Biblias al Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 54 hasta el versículo 62. Dice la palabra: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. Hermanos, este pasaje de la palabra que nos toca meditar hoy día en nuestra escuela dominical es un pasaje que debe de tocar los corazones de todos y cada uno de nosotros, porque lo vemos, vamos a ver la forma como es que un discípulo del Señor niega a su Señor. Es Pedro quien niega, y nosotros vamos a poder ver, hermanos, a nosotros mismos en Pedro, a nosotros mismos. Por eso este pasaje de la Escritura es uno, como yo les digo, que debemos de verlo con el corazón en la mano, podemos decirlo de esa manera. Y tal vez nosotros, cuando vemos esta circunstancia en la vida de un creyente, de un hermano en la fe, vengan muchas ideas a nuestros pensamientos. A veces podemos pensar: ¿qué hubiera sido mejor? ¿Huir junto con los otros que también habían huido? O sea, que Pedro no estuviese allí, si hubiese tal vez huido con los demás, o era mejor estar cerca de él y negarlo. ¿No? Tantos pensamientos vienen a nuestras mentes cuando nosotros meditamos en lo que leemos nosotros en la Escritura, en este hombre Pedro, un hombre que de alguna forma nos representa también a todos nosotros. Como ya les dije, este relato toca nuestros corazones porque vemos la caída ahí de un hermano en la fe, y este relato nos enseña a nosotros acerca de la debilidad de un creyente, y nosotros debemos de llamar a este estudio negando a Cristo, negando a Cristo. Yo quisiera que nosotros también leamos en la Escritura un pasaje que tiene relación con este que hemos leído, y está también en Lucas, a manera de recordar el capítulo 22 mismo. Yo quisiera leer desde el versículo 31 hasta el versículo 34. Lucas 22, 31 a 34, para ver cómo es que se lleva a cabo el cumplimiento de las palabras que el Señor le había hablado a Pedro. En ese versículo 61 que hemos leído, que dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y en el mismo capítulo, en el versículo 31 al 34, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti
que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y este versículo 33, hermanos, es el que nos conduce a la reflexión, a nuestro estudio de hoy día acerca de lo que Pedro estaba diciéndole al Señor. Mire cómo es que dice. Y el Señor le dijo, y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y también yo quisiera que veamos cómo es que Juan relata este contexto, hermanos, porque es bastante interesante. En Juan 13, versículos del 36 al 38. Dice la Escritura: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y otra vez el versículo 37 vemos la forma como es que el Señor le habla a Pedro. En ambos evangelios nosotros podemos ver la respuesta que Cristo le hace en su misericordia a Pedro, que le dice: estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. Y en Juan dice: mi vida pondré por ti. Mi vida pondré por ti. Y yo les decía que teníamos que ver este pasaje aquí en Lucas con mucha misericordia, porque nosotros estamos identificados también con Pedro. Estas palabras que nosotros estamos leyendo tanto en Lucas como en Juan: estoy dispuesto a ir contigo a la muerte. O cuando dice también: mi vida yo voy a poner por ti, Señor. Estas palabras en algún momento también nosotros las hemos pensado. Y hasta quizás las hemos dicho a otros hermanos en la fe. ¿Cuántas veces tal vez hemos pensado o hemos hablado a otros hermanos diciendo: estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor Jesús? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho: estoy dispuesto aún a morir por causa del Señor y de su evangelio? Claro, es algo que nosotros, hermanos, tenemos que respondernos. Yo creo que no podemos negar que hemos dicho eso, que le hemos jurado fidelidad al Señor hasta la muerte. Tal vez alguna prueba, después de que nosotros hemos dicho esto que también Pedro dijo, tal vez alguna prueba se presentó en nuestro caminar cristiano. Alguna circunstancia apareció en nuestras vidas, una prueba a la cual tuvimos miedo. Una circunstancia donde estaba en juego tal vez algún interés personal. Tal vez nosotros callamos el evangelio para no causar división en la familia. Tal vez nosotros preferimos guardar silencio antes de crear problemas a causa de la salvación. O hablar de Cristo, o defender a Cristo, cuando vemos que su causa ha sido ensuciada, enlodada. Y hemos guardado silencio simplemente para protegernos a veces físicamente, o tal vez para evitar contienda y mantener buenas relaciones con otros hermanos en la fe. Mantener buenas relaciones con nuestros familiares. Y hemos negado al Señor de esa manera. Preferimos a veces, cuando nos encontramos en tales circunstancias, olvidarnos de ese juramento que hicimos alguna vez. Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Señor, yo voy a dar mi vida por tu evangelio. Señor, yo voy a defender tu causa. Y simplemente nos olvidamos de ese juramento por otras razones que tal vez nos parecían de mayor peso o de mayor importancia. También es posible que aún no se haya presentado esa clase de situación en nuestras vidas,
Y aún todavía ese juramento que dijimos alguna vez que vamos a dar nuestra vida por el Señor, lo guardamos, lo tenemos presente. No hemos sido todavía tentados a negar al Señor. No hemos sido tentados a negarle. Hermanos, nosotros vemos acá que hay una promesa. Hay una promesa de Pedro de ir a la muerte con el Señor. Hay una promesa de Pedro de morir por Él. Y nosotros creemos y debemos creer que esa promesa, hermanos, fue sincera. Esa promesa, esas palabras que Pedro le habla al Señor, no fueron hipocresía. No fueron algo inventado. No fueron algo mentiroso. No, Pedro amaba al Señor. Pero lo que Pedro no había considerado es que la carne es débil. Pedro no se conocía bien él mismo. Y habló locamente. Él no había entendido que cuando llegase ese momento en que él debía de sostener su promesa, él no iba a estar con la suficiente fuerza espiritual para poder mantenerla. Por eso es que este relato es una reflexión acerca de nosotros mismos. Es un relato acerca de nuestras propias debilidades. Hasta ahora es posible, tal vez, que alguno de nosotros o algún hermano en la fe diga: yo nunca hubiese negado al Señor como lo hizo Pedro. Y esas son palabras muy atrevidas. Alguna persona que quizás piense así en su corazón es alguien que habla también alocadamente como Pedro lo habló. Yo nunca hubiese negado al Señor como lo hizo Pedro. Bueno, hermanos, es muy difícil ponernos nosotros en las sandalias de Pedro. Pero lo que la Biblia nos enseña es que el apóstol estaba presente cuando el Señor estaba siendo arrestado. Recuerden ustedes, hermanos, que en el estudio anterior que hicimos de Lucas, habíamos observado que la muchedumbre, la turba, la multitud que había ido a capturar al Señor Jesús con espadas y con palos, era cerca de 1000 personas. Había ido un contingente de 600 soldados romanos. Y vimos de que posiblemente cuando Pedro observa que cuando esa turba se acerca al Cristo y el Señor dice: bueno, ¿a quién están buscando ustedes? A Jesús de Nazaret. Y cuando Él dice: yo soy, esa turba de 1000 retrocede y cae al piso. Y vimos de que tal vez Pedro había dicho en su corazón: bueno, acá tenemos la victoria asegurada. La palabra del Señor es suficiente para derribar un batallón completo de soldados. Y no solamente un batallón completo de soldados, sino también a otros más, a otra turba más. No importa que vengan 1000 o 10,000, el Señor con su palabra los va a derrotar. Y por eso es que Él se anima a sacar su espada. Y ustedes pueden imaginar a 11 luchando contra 1000. Eso es algo que pues un general militar posiblemente lo evaluaría antes y diría: es mejor rendirse. Pero Pedro no. Pedro sacó una espada, hirió a Malco. Y luego el Señor le reprocha por haber actuado de esa manera. El que espada mata, espada muere. El Evangelio no iba a avanzar de esa manera, pero Pedro pensó de que en esa circunstancia, cuando él ve el arresto del Señor, cuando él comienza a ver de que el Señor no iba a luchar, no iba a dar pelea, sino que iba a ir como una oveja callada, muda, al matadero, Pedro quizás también se sorprende. Cuando Pedro ve que los soldados romanos apresan al Señor, lo encadenan, lo atan como si fuera un delincuente y se lo llevan, Pedro sabía que se lo tenían que llevar al pretorio. Y Pedro sabía que en el pretorio el Señor iba a sufrir un castigo tremendo en su cuerpo. Y nosotros sabemos, hermanos, por la historia cómo es que era ese castigo. Comenzaba por golpes con la vara en el cuerpo. Luego tenía que pasar, el castigado tenía que pasar por los azotes de unas cuerdas que terminaban en huesillos o en puntas de metal, que cada vez que golpeaban el cuerpo arrancaban la carne. Era prácticamente, hermanos, una fiesta de sangre eso.
Pedro sabía que tenía que llegarse a ese extremo, y además Pedro también sabía de que el Señor iba a ser crucificado, iba a ser muerto en la cruz. Esa iba a ser la consumación de que Pedro sabía que se tenía que llegar desde el momento en que los soldados romanos ponen la mano en Cristo. Pedro sabía lo que se iba a enfrentar en ese momento. Él ya no estaba a solas con el Señor y con los 11. Ahora él estaba en el lugar mismo donde se estaban llevando a cabo todo eso que nosotros ahora conocemos. Dice la Escritura que él estaba siguiendo al Señor de lejos, y eso traía también algunos riesgos. O sea, yo quisiera que nosotros veamos, hermanos, porque es muy fácil decir, como yo les decía, es muy fácil decir, yo nunca negaría al Señor como lo hizo Pedro. No, hermanos. Pedro estaba siguiendo de lejos al Señor, y eso ya traía un riesgo en sí mismo. Ya traía un riesgo en sí mismo, porque recordemos que el Señor ministraba públicamente. El Señor mismo dice públicamente: yo enseñé en las plazas. Habían muchas personas que conocían al Señor, iban donde el Señor estaba ministrando, donde estaba sanando enfermos, donde estaba haciendo milagros, donde estaba echando fuera demonios. Y el Señor estaba con los 12, o sea, esa muchedumbre veía a Cristo, pero también veía una corte de 12 hombres que lo seguían a Él y lo acompañaban, entre ellos Pedro. Por eso es que seguir al Señor de lejos, en medio de toda esa turba, ya representaba un problema. Pero ese riesgo de muerte, ese riesgo, o sea, nosotros vemos que ahí hay un riesgo, pero ese era un riesgo que todavía no se convertía en un peligro inminente. O sea, nosotros podemos decir, sí, efectivamente, había valor en Pedro. Podemos ver que había valor en Pedro. Él estaba siguiendo al Señor de lejos, no dice la distancia, pero era lo suficiente como para poder ver el rostro de Cristo. Allí había un riesgo, pero todavía no había peligro. Porque una cosa es el riesgo y otra cosa es el peligro. Estar en el lugar donde hay peligro de muerte o riesgo de muerte tiene algún valor, pero si no se tiene la valentía para seguir hasta el final todo lo que se ha avanzado, todo ese camino que usted ha avanzado en riesgo y que demuestra algún valor, termina borrado por la cobardía de huir y de negar al Señor. Por eso es que nosotros debemos de pensar, como ya les había dicho, cuántas veces hemos prometido dar nuestras vidas por el Evangelio, y qué hicimos cuando se presentó la prueba. ¿Cómo reaccionamos nosotros en el momento en que debimos haber defendido la causa de Cristo? ¿Cómo? Mi esposa en una oportunidad me contó la historia, y yo lo leí en un libro, no recuerdo el nombre, ni el nombre tampoco de este pastor, pero era un pastor que me parece que el libro se llamaba algo de las catacumbas. Era un pastor polaco, me parece, no recuerdo bien, y me perdonan si es que no les doy los datos exactos, pero era un pastor polaco, y el ejército soviético había entrado a ocupar Polonia, a tomar Polonia. Y parte de lo que hicieron los soviéticos fue juntar en una iglesia a los pastores evangélicos que estaban predicando el evangelio allí. Y los soldados comenzaron a hacer ciertas imposiciones a estos pastores. Les decían, bueno, aquí en tu templo tú vas a tener que poner la foto de Lenin en este lado, la foto de Stalin en este lado. En tus ropas vas a tener que poner la hoz y el martillo también. Y vas a tener que darle honra también a nuestros líderes militares soviéticos. Y ahí estaba un pastor polaco junto con su esposa. Y su esposa le dice a él: oye, ¿no vas a hacer nada? ¿No vas a hacer nada por limpiarle la cara a Cristo? Y el hombre le contesta a su esposa: mujer, si yo hago algo, ellos me van a matar. Y la esposa le dice: prefiero un marido muerto que un marido cobarde. Y es allí donde esas palabras, hermanos, tocaron el corazón de ese hombre. Y ese hombre nunca se sujetó a las demandas mundanas, podemos decir, de ese ejército soviético, y prefirió sufrir la persecución y vivir en catacumbas, exponiendo su vida, no solamente la vida de él, la familia de su esposa y de sus hijos.
Nosotros pensamos y hablamos de esa manera. ¿Y qué hicimos pues cuando se presentó la prueba? Nosotros podemos hablar, podemos hacer muchas veces esa clase de promesas, porque creemos que somos creyentes firmes, creemos que somos creyentes maduros y valientes. Nos vemos a nosotros mismos como super cristianos, que confiamos en lo que creemos que somos, confiamos en lo que creemos que sabemos, pero nos olvidamos que el Señor es quien es por nosotros. Hablar de esa manera puede ser chocante, de que sea Cristo la fuente de todo lo que nosotros hacemos y conocemos. Pero la Escritura lo enseña así, en Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, las buenas obras no son nuestras, son del Señor. Y nosotros lo que hacemos es andar por ellas, nada más. Y este pasaje que es conocido también por todos nosotros, en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pedro pensaba de que él sí podía hacer cosas separados de Dios, separado de Cristo. Pedro creía que esas obras buenas que eran defender a Cristo, dar su vida por Cristo, salían de él mismo. Cuando no, todo eso sale y viene del poder de Dios para nosotros. Y este versículo de Juan que hemos leído, porque separados de mí nada podéis hacer, es contundente para poder saber nosotros que todo lo que somos y todo lo que hacemos proviene de Cristo, no de nosotros. En nuestro pasaje nosotros vemos pues que la hora de la prueba había llegado para Pedro y Pedro no estaba preparado espiritualmente para ella. Tenemos que recordar que Pedro no había orado, sino de que Pedro había estado durmiendo cuando el Señor le había dicho: ora, Pedro, ora, tienes que orar, Pedro. Va a venir la prueba, va a venir la tentación. Es evidente que Pedro no iba a poner su vida por el Señor, eso nosotros lo sabemos. Tenemos que recordar de que hasta Pedro era el que quería lavarle los pies al Señor, en lugar de que el Señor le lave los pies a él. Y ahora Pedro dice: Señor, yo voy a poner mi vida por ti, cuando el Señor era quien tenía que poner la vida por Pedro. Así había sido predestinado, así debía de suceder. Pedro estaba pues pasando el momento en el que juró dar su vida por el Señor. Era el momento de la verdad, era el momento decisivo. Es como un soldado entrena mucho en el cuartel, corre mucho. Hay un dicho que dice de que el soldado suda en tiempo de paz para no sangrar en tiempo de guerra. Pero llega el momento, hermanos, llega el momento en que ese juramento tiene que ser probado. Llega un momento en que esa promesa tiene que ser probada. Y sabemos de que Pedro pues iba a fracasar, como ya nosotros conocemos la historia de la Biblia. Por eso vemos de que la negación de Pedro, hermanos, es una enseñanza para todo creyente. Y hay muchas lecciones que nosotros debemos de aprender allí. La primera lección que debemos aprender es la prudencia. La prudencia. Ser prudente implica muchas cosas. Ser prudente implica tener sensatez, tener cordura, tener madurez, entre otras cosas más. No podemos dudar del amor que Pedro tenía por el Señor. Nosotros también le amamos al Señor. No podemos dudar nosotros de la sinceridad de sus palabras, ofreciéndole su vida al Señor. Así como nosotros también hemos sido sinceros a Dios cuando hemos ofrecido nuestra vida para Él. Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti, yo estoy dispuesto a morir por tu evangelio, por tu causa. Como dije, es seguro que muchos de nosotros también hemos dicho lo mismo. Hermanos, yo pensaba en lo siguiente, de que hay lugares en el mundo donde los gobiernos son hostiles al Señor, son hostiles al evangelio de Cristo.
Hay lugares en el mundo donde ser cristiano implica tener la pena de muerte sobre tu cabeza. Sin embargo, sabemos que hay algunos creyentes con el llamado para las misiones, quienes viajan a esos lugares sabiendo el riesgo de muerte por el que atravesarán, confiando sus vidas solamente al Señor de la gloria. Y vemos que no todos hacemos eso. No todos hacemos eso. ¿Usted lo haría? Usted iría creo que se llama la ventana 40, algo así se llama, donde los gobiernos son musulmanes y donde el cristianismo es castigado con la muerte. Hermanos, no todos, no muchos de nosotros haríamos eso. No lo haríamos. ¿Por qué? Porque no todos tenemos ese llamado. No todos tenemos ese llamado. Ese llamado es un llamado especial de Dios para cierto grupo particular de personas. Yo no tengo ese llamado. No lo tengo. Otros hermanos, otros pastores, otros misioneros lo han tenido. Quizás el Señor más adelante en su misericordia nos llame a eso. No lo sabemos. Tal vez de aquí también hayan hermanos misioneros que vayan a poner en juego sus vidas por la causa de Cristo. No lo sabemos. Pero lo que yo sí sé es que todos los cristianos estamos llamados a sufrir penalidades por la causa de Cristo. No a dar nuestras vidas por Cristo de esa forma como lo hacen los misioneros, pero sí, hermanos, a sufrir penalidades. Esa es una promesa que vemos nosotros en la Biblia. Estamos llamados a sufrir desprecio por Cristo. Estamos llamados a la soledad. Estamos llamados a la aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Estamos llamados también a la persecución. Y eso es algo, hermanos, que nosotros no podemos detener si es que vivimos piadosamente para el Señor. Y aunque vivimos nosotros en un país donde existe cierta libertad religiosa, nosotros negamos al Señor de muchas maneras, como ya les decía. Lo negamos cuando conocemos su voluntad y sin embargo le desobedecemos por seguir nuestros deseos carnales. Así negamos al Señor. Lo negamos cuando ponemos primero nuestras reputaciones por encima de la verdad. Nos cuidamos tanto del qué dirán. Mejor no digo nada acá, me quedo callado para no caer antipático. Mejor guardo silencio para no perder amigos, como yo les decía. Lo negamos cuando nosotros dejamos de ser sal y luz para evitar el acoso del mundo y el acoso de los falsos hermanos. Allí nosotros negamos al Señor. Mire cómo dice Mateo, hermanos. Mateo 10, versículos 32 y 33. Dice la palabra de Dios: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y yo quisiera, hermanos, traer el comentario de Albert Barnes, porque pues me puse a leer que era lo que muchos comentaristas pensaban de este versículo. Es un versículo pertinente, hablando de la negación de Pedro, porque acá el Señor dice confesar, habla de negar. Y mire lo que dice Albert Barnes. Y esto confirma lo que nosotros estamos hablando hasta este momento. Albert Barnes dice, y comienzo la cita: las Escrituras quieren decir, por una profesión de religión, una exhibición de ella en cada circunstancia de la vida y ante todas las personas. No es solamente en un acto que debemos hacerlo, sino en cada acto. No debemos avergonzarnos de la persona, el carácter, las doctrinas, ni las exigencias de Cristo. Si nosotros lo hacemos, si lo negamos en esas cosas delante de las personas, si no estamos dispuestos a expresar nuestro apego a Él de todas las maneras posibles, entonces es correcto que Él desconozca toda conexión con nosotros o nos niegue ante Dios, y Él lo hará.
Hermano, es tremendo. Yo cuando leía esto, yo decía, pues eso es lo que yo estoy escribiendo hasta este punto en mis notas. Y yo me ponía a pensar, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos negado al Señor en alguno de esos aspectos importantes? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor en sus doctrinas? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor en su carácter? ¿Cuántas veces hemos negado acerca de la persona de Cristo? ¿Cuántas veces lo hemos negado de las exigencias de ser cristiano? Es tal vez algo requiere valor, no lo sé. Decir, bueno, tú quieres ser cristiano, toma tu cruz y sigue al Señor. La santidad significa separarse del pecado y separarse del mundo. No hay espacio para el libertinaje dentro del cristianismo. Y los que no quieren vivir piadosamente están demostrando que su profesión de fe es vana, es mentirosa. Eso es lo que enseña la Escritura. ¿Hablamos nosotros así? ¿Hablamos nosotros así de Cristo y de su Evangelio? Claro, es muy fácil decir que jamás negaremos al Señor mientras nuestra fidelidad a Él no se encuentre bajo prueba. Pero siempre vamos a ser probados. Siempre. Nuestra fe tiene que ser probada. Y en tiempo de paz, como yo les decía, es muy fácil hablar de compromiso y fidelidad en tiempo de paz. Pero hermanos, el creyente no vive en tiempo de paz. Nosotros no estamos en tiempo de paz. Nosotros estamos en guerra. Y estamos en una guerra espiritual. La Biblia lo dice así. Por eso es que tarde o temprano las pruebas van a tocar las puertas de nuestro corazón. ¿Y qué haremos allí? ¿Negaremos al Señor? Hay un versículo también que debemos recordar en esta lección para nosotros, que es 1 Corintios 10:12. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y yo quisiera también traer el comentario de Matthew Henry de esta cita. Dice, nada en la Escritura ha sido escrito en vano, siendo sabiduría y deber nuestros, aprender de ella. Otros han caído, así que nosotros podemos caer. El seguro cristiano contra el pecado es desconfiar de sí mismo. Dios no ha prometido impedir que caigamos si no nos cuidamos a nosotros mismos. Es tremendo, hermanos. Y lo que aprendemos de Pedro nosotros es que él no se conocía bien a sí mismo. Las palabras que él dijo al Señor no fueron dichas por ninguno de los otros apóstoles. Tal vez Pedro pensaba de sí mismo como alguien de suma importancia. Tal vez. Pero hay dos pasajes que yo quisiera compartir, hermanos, también en este estudio. Hay dos pasajes. Y son pasajes importantes, ¿no? Y precisamente pensando en que Pedro posiblemente se creía el mejor de todos. Acordémonos que antes de que el Señor sea capturado, precisamente había una disputa entre los apóstoles. ¿Quién debía ser el primero? ¿Quién debía ser el mayor? Recordemos que el Señor siempre separaba a Pedro para llevarlo a los lugares donde él, por ejemplo, se iba a transfigurar. Llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. En la oración en Getsemaní llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y es posible que Pedro haya pensado, bueno, yo soy alguien importante. Soy alguien importante. Mira, el Señor me manda a mí. El Señor me habla a mí. Cuando el Señor preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Yo respondí bien. Yo dije, tú eres el Cristo. Debo ser alguien diferente a estos 11 que están conmigo. Y quizás por eso, por esa impetuosidad, ese creerse un poco superior a los demás, es que él precisamente hace esa promesa de decirle, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Señor, yo voy a morir por ti. Yo voy a morir por ti. Proverbios 16:18.
Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es tremendo esto de la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quizás allí es donde nosotros podemos encontrar la respuesta. ¿Por qué es que hay hermanos misioneros que son llamados a poner en peligro sus vidas en esos países musulmanes, llevando la palabra de Dios, y yo no? Bueno, el Señor le da una medida de fe a ellos, distinta a la medida de fe que nos da a nosotros. Pero yo creo que cuanta mayor medida de fe que el Señor da a los suyos, más es la humildad que debemos tener cada uno de nosotros. Es lo inverso. El cristianismo es lo inverso. Cuanto más recibimos de Dios, más humildes somos. Pensamos con cordura de nosotros. El orgullo y la insensatez casi siempre, hermanos, van de la mano. El orgullo y la insensatez casi siempre van de la mano. Y seguramente que si alguno de los otros apóstoles le hubiese corregido a Pedro, ¿usted se imagina eso? Estaban ahí los 12 cuando Pedro le dice, Señor, yo voy a dar por ti mi vida. ¿Usted se ha puesto a pensar qué hubiese pasado si alguno de los otros apóstoles le hubiese corregido a Pedro? O Juan le hubiese dicho, Pedro, ¿qué estás hablando tú? O Jacobo, Pedro, ¿cómo te atreves a decir eso? Creo que estás exagerando un poco. Hermanos, yo estoy seguro que Pedro hubiese reaccionado descortésmente con cualquiera que le hubiese corregido, con cualquiera que hubiese hablado con él para que entre en cordura, con cualquiera que le hubiera dicho, oye Pedro, no pienses más de ti mismo. Pedro se hubiera enojado, porque Pedro es Pedro. Pedro creía que tenía la medida de fe de un mártir. Eso es a lo que yo me refería. Pedro creía que él tenía la medida de fe de un mártir. Y sí la tuvo, pero en ese momento no. Porque sabemos que Pedro fue martirizado. Él murió como un mártir, pero en ese momento él no tenía esa medida de fe. Por eso es que negó a su Señor. Pedro no se conocía a sí mismo. Y lo que él sabía de él mismo en ese momento estaba equivocado. ¿Qué fue lo que le faltó a Pedro y que no debería faltarnos a nosotros? Primeramente, hermanos, desconfiar de nosotros mismos. Desconfiar de nosotros mismos. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es algo que nosotros tenemos que tener, hermanos, guardado en nuestras mentes, sellado en nuestros corazones. Eso es algo que Pedro no tenía. Y podemos ver que los días en que nosotros estamos viviendo son días de independencia, autodependencia. A Pedro no le importaba, hermanos, la opinión de los demás. Él pensaba que todos estaban equivocados y que él era el único que tenía la razón. Y nos damos cuenta porque hasta Pedro quiso corregir al Señor. Cuando el Señor le estaba advirtiendo que él iba a ser zarandeado, le dijo, no, Señor, tú estás equivocado. A mí no me van a zarandear. Y si me zarandean, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a morir por ti. Hermanos, error. Él confiaba. No estaba confiando en él mismo. Pedro no podía ver sus propias debilidades. Él confiaba en algo que no era verdadero. Y hermanos, esto nos enseña también a nosotros algo. Nos enseña que es difícil hacerles ver sus debilidades a las personas que se creen fuertes. Es difícil.
Es difícil. Y si alguno se acercare para llamarlo a la cordura cristiana, tal persona puede llegar a creer que es la envidia. Esta persona me tiene envidia porque, pues mira lo que está hablando de mí, que soy orgulloso, dice. Que me creo superior, dice. No, es alguien que está en contra mío. Sí, hermanos. Cuando se le dice a aquellos quienes quieren servir al Señor en el ministerio de la enseñanza, sin contar con la aprobación de una iglesia local, la reacción es diversa, pero lo que se tiene en común es que se llega a ver a la iglesia como un estorbo. Esa es la razón por la cual nosotros estamos viviendo en tiempos, hermanos, en que ya no hay un autollamado. Bueno, ya aprendí teología, leí la Biblia de tapa a tapa, entonces yo debo de enseñar en los púlpitos. Yo quiero enseñar en los púlpitos. Me autollamo. Yo me considero a mí mismo como alguien capaz, aunque la iglesia, que es la que tiene que confirmar el llamado, no lo haga. Y por eso es que la iglesia muchas veces se convierte en el estorbo de una persona que es autollamada al ministerio. Cuando a algunos profesantes se les llama a la cordura cristiana en cuanto a la obediencia a los principios de las Escrituras, la reacción es la misma. Cuando usted se atreve a llamar a alguien por causa de un pecado que es evidente, una infracción a la ley de Dios, pues esta persona piensa, la iglesia no quiere mi felicidad. El pastor no quiere mi felicidad. El pastor no quiere que yo me desarrolle. La iglesia no quiere que yo alcance mis metas. Estos hermanos tienen envidia de mí. Hermanos, es que no se puede alcanzar la felicidad quebrantando el mandamiento de Dios. ¿Qué felicidad es esa? El mundo piensa así, el mundo cree que es feliz así. Pero un cristiano va a creer eso. Que haciendo lo que Dios prohíbe, y claro, a mi carne le agrada, es la felicidad. Pero ¿es una felicidad piadosa o es más bien una felicidad carnal? Satisfacer mi deseo. Es como cuando un bebé está jugando con un cuchillo muy afilado. Imagínense un bebé jugando con un cuchillo muy afilado y cree que porque se lo quitamos de la mano, no queremos su felicidad. ¿Usted se imagina eso? Un bebé puede llegar a pensar eso. ¿Por qué me quitan este cuchillo? ¿No quieren que yo juegue? ¿No quieren que yo sea feliz? ¿No quieren que yo me desarrolle? No, te estamos quitando este cuchillo porque te estamos cuidando. Por eso es que confiar en nuestra propia prudencia siempre nos va a meter en problemas, hermano. Confiar en la carne también es muy peligroso. ¿Qué fue lo que Cristo les dijo a ellos que dormían cuando debían haber estado orando? El Señor les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Y Pablo también lo dijo con otras palabras. Pablo en Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. Y muchas veces los hermanos y hermanas de la iglesia ven en nosotros lo que nosotros no podemos ver. Y eso es algo tremendo, hermanos. Que las demás personas vean que yo estoy en error, pero yo no me doy cuenta que estoy en error. Y no estamos hablando acá de chismes, sino de actitudes en nosotros que son contrarias a la voluntad revelada de Dios. Es muy fácil desviarse. Yo recuerdo una vez también que les había puesto a ustedes un ejemplo de un hombre que estaba caminando por el desierto y ya se acercaba la noche, arma su tienda y se mete dentro de su tienda porque iba a hacer mucho frío. Y de repente ve que el camello mete su nariz, mete su hocico dentro de la tienda. Y el hombre le dice al camello, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué metes tu hocico dentro de la tienda? Déjame que meta nomás, afuera hace mucho frío, deja que meta mi hocico nada más. Por favor, solamente el hocico. Y bueno, le dijo, está bien, mete tu hocico acá.
A las 2 horas el hombre se despierta y ve que todo el camello estaba dentro de la tienda. Y así es con el pecado. Uno cree que lo puede controlar. Cuando usted permite pecado en su vida, cuando usted permite en pequeñas cosas, bueno, esto de aquí, pues, yo sé que Dios lo prohíbe, pero pues a mí me gusta. Yo puedo manejar, esto es como un adicto que dice que él puede manejar su consumo de drogas, eso es mentira. Desde el momento en que fuma una de esas cosas, ya pierde el control de todo. Hermanos, no debemos tener confianza en la carne. Ya lo hemos visto en Pedro. Pedro estaba ciego en el conocimiento de sus propias debilidades y además era un hombre terco y obstinado, porque cuando el Señor quería hacerle ver sus debilidades, él continuaba creyendo que sabía más que el Señor. ¿No me cree usted? Yo por eso le decía, trate usted, por ejemplo, de hacerle ver a una persona orgullosa que tiene pecado de orgullo. ¿Usted cree que podría hacer eso? Hacerle ver a una persona orgullosa que tiene pecado de orgullo. Que el orgullo habita en su corazón humilde. ¿Usted intentaría eso, hermanos? Créame que si usted va a intentar hacer eso, si existe alguna amistad se va a romper. Es mejor acercarse a un cable de electricidad pelado de 5000 voltios que a veces ir donde un creyente orgulloso y hacerle ver su pecado de orgullo. La exhortación de los hermanos de la iglesia es un medio que ha provisto Dios para los suyos. Sí, la exhortación de la iglesia, de los hermanos, de las hermanas, es un medio que Dios ha dado para que nosotros, cuando nos salimos de la cordura, volvamos a ella. Miren cómo dice Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno de vosotros, para que nadie en la iglesia se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso, te engaña, te miente. Pero Dios dice de que hay una exhortación de la iglesia, ya les he dicho. A veces los hermanos, la iglesia se da cuenta que uno está caminando mal. Y ese uno no se da cuenta que está caminando mal. Somos débiles. Algunas veces somos inmaduros y no vemos eso en nosotros mismos, pero los hermanos sí lo ven, las hermanas sí lo ven. Por ello nosotros necesitamos dejarnos exhortar por los hermanos fieles de la iglesia. No debemos tomarlo, esto es personal, no quieren mi felicidad, no quieren mi realización. No, hermanos. Hubiera sido bueno que a Pedro le exhortaran en ese momento. Pero por alguna razón de la providencia de Dios, para aprender nosotros de esa necesidad, Dios no lo hizo así, no lo permitió así. Debemos dejarnos exhortar por los hermanos de la iglesia. Y nosotros también debemos exhortar al hermano o a la hermana que lo necesite. Eso es lo que vemos nosotros. No usaremos pues nuestra propia opinión al momento de la exhortación, sino la palabra de Dios. Pero hay un pasaje en Ezequiel, hermanos, Ezequiel capítulo 3, versículos 20 y 21, dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. La iglesia no debe callar, hermanos. O sea, la iglesia está diseñada por Dios precisamente para crecer juntos en santidad. Y uno de los medios es la exhortación. Es la exhortación. Nosotros somos barro en las manos del alfarero, somos débiles, somos
inmaduros, y hasta algunas veces nos creemos lo que verdaderamente no somos. Nos creemos lo que no somos. El Señor conocía estas cosas en Pedro y también conocía las cosas futuras que iban a venir en la vida del apóstol. Y el Señor nos conoce a nosotros en cada rincón de nuestro corazón, en cada rincón de nuestros pensamientos. Nos conoce completamente y por medio de su palabra Él nos instruye, nos da mandamientos como lo hizo con Pedro. El Señor le advirtió a Pedro. Le dijo: Pedro, vas a ser zarandeado como trigo. Pedro, ora. Y Pedro no lo hizo. Hermanos, cuando nosotros desobedecemos al Señor, lo estamos negando. Cuando toleramos el error, nosotros lo estamos negando. Cuando callamos el pecado, nosotros lo estamos negando. Cuando permitimos el pecado en nuestras vidas, nosotros lo estamos negando. Cuando dejamos que su evangelio sea pervertido, nosotros lo estamos negando. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Lucas 22, 61, 62, que son ya los últimos dos versículos, dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermano, es bueno reconocer, el Señor nos mira cuando nosotros lo negamos. Pero ¿cómo es nuestra actitud cuando el Señor nos mira, cuando lo negamos? Cuando el Espíritu Santo nos dice: acabas de negar al Señor, porque nosotros ya no necesitamos un gallo. Pedro sí necesitaba un gallo en ese momento. Necesitaba que cante 3 veces ese gallo para avisarle: pecaste, lo negaste. Nosotros ya no. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos? Porque nosotros sabemos cuando contristamos al Espíritu Santo. Porque la conciencia nos advierte. Tenemos una conciencia que no está cauterizada, es una conciencia viva para el Señor. Tenemos la palabra de Dios que cuando la leemos nos confronta, es una espada de 2 filos que penetra hasta partir las coyunturas y deja abierto el pecado para que nosotros lo veamos. ¿Qué hacemos allí? Negamos al Señor, miramos para otro lado y continuamos con la satisfacción de nuestra carne. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, el sufrimiento, el dolor profundo por haber negado al Cristo y el arrepentimiento por ello es la demostración que verdaderamente le pertenecemos. No estamos diciendo que no lo vamos a negar, es posible que sí. Cuando llegue la prueba lo negaremos tal vez. Pero debemos acordarnos de la palabra del Señor. Llorar amargamente. Pedirle al Señor que nos levante y continuar caminando el camino cristiano. Pedro no lo negó al Señor otras veces. No lo negó. Pedro nunca más dijo: no lo conozco. No sé quién es Él. Nunca más. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a hacerlo como Pedro lo hizo. Nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo que Pedro. Tenemos el mismo Señor que Pedro. Tenemos el mismo poder que Pedro. Tenemos el mismo. No neguemos al Señor. No le neguemos al Señor. Vamos a orar.